la ciencia enseña con mi creencia. Quiero hacer esta precisión. La antropología y la neurociencia nos trae muchas preguntas. ¿Para qué sirve el cerebro? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuándo apareció en el planeta? Sabemos sin duda alguna que nuestro cerebro, compuesto por 100.000 millones de neuronas, de las cuales el 50% de ellas está en el cerebelo. Por eso es que si ustedes tratan de hacerse cosquillas ustedes mismos ahora, no lo van a lograr, porque el cerebelo evita que uno se haga cosquilla uno mismo. El que está al lado le puede hacer cosquilla y uno lo siente, pero si es uno mismo, el cerebelo inmediatamente lo detiene. Entonces, ¿para qué sirve el cerebro? Sirve para dos cosas fundamentalmente: conocer y controlar nuestro cuerpo y nuestra mente, y nada más. Y por cierto, al controlar nuestra mente, el cerebro entonces tiene su segunda función, la segunda, que es mantenernos vivos. El corazón puede seguir latiendo, el hígado puede seguir funcionando, el riñón sigue expulsando orina, pero si el cerebro está muerto, estamos muertos. Entonces el cerebro lo que hace es mantenernos vivos. Este órgano misterioso, embriológicamente, nace en las primeras semanas de la concepción entre el óvulo y el espermatozoides. Y qué curioso, lo primero que nace en nosotros, en esas pequeñas células, que los médicos que están aquí saben que se llama mórula, y blástula y luego mórula, esas primeras células de la piel, que es la piel de nosotros, que es un órgano sin el cual no podemos vivir, se impaginan y empiezan a formar este órgano increíble que es el cerebro. Más adelante, y después del nacimiento, él sigue su desarrollo, lo que se llama la sinaptogénesis. ¿Qué quiere decir con esto? Que las neuronas, las células del cerebro, empiezan a comunicarse, quiero ser muy preciso, a comunicarse con por lo menos 90.000 neuronas. De los 100.000 millones de neuronas, 90.000 conexiones empiezan a ocurrir en el cerebro humano. Pero mucho cuidado, las neuronas no se tocan. La neurona es una célula muy especial que vive por sí misma, absolutamente por sí misma. Y luego, con el tiempo, a medida que vamos avanzando en la vida, antes de los 4 años, esas proyecciones de las neuronas, que tienen el nombre de axones y dendritas, empiezan entonces a cubrirse de una capa que se llama mielina. ¿Para qué? Para aislarse, porque ellas no se tocan, simplemente se hablan. Repito, las neuronas se hablan entre sí. Y esto no es un adjetivo que lo estoy usando a la ligera. Sabemos que las neuronas hablan entre sí, se comunican y se dicen cosas. Y eso hace que sea una de las células más importantes y más misteriosas del cuerpo humano. Los hepatocitos del hígado no se hablan, los neumocitos del pulmón no se hablan, ni las células renales, solamente las neuronas hablan entre sí. Se ha querido estudiar, el estudio se llama el conectoma humano, pero es tan difícil de conocer esta célula que apenas hemos podido estudiar 64 de ellas, de los 100.000 millones de neuronas. El cerebro, a medida que avanza, entonces entra en lo que se llama la poda, la destrucción de las neuronas. Todos los días, ustedes y yo, perdemos cerca de 100.000 neuronas. La neurona misma, ella decide cuándo va a morir, se retira y queda muerta. Y eso ocurre hasta el último día de nuestras vidas. Sin embargo, todavía no hemos sido posible de desentrañar los sueños. Dormimos una tercera parte de nuestra vida. Es lo que llamamos la muerte viviente. Estamos muertos durante el sueño, pero el cerebro sigue funcionando. ¿Qué sucede? El que vive 75 años pasa 25 años durmiendo.
Entonces, ¿qué pasó durante esos 25 años? ¿Qué hizo el cerebro durante esos 25 años? Y ese ha sido uno de los misterios más importantes, aunque sabemos algunas cosas de los sueños. Y el instinto de la conciencia, mis queridos amigos. Usted puede tener Alzheimer o demencia, pero no pierde la conciencia. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entonces entre el cerebro y la conciencia? Y he dicho una y otra vez que el alma, como la conciencia, está en el cerebro. Ahí es donde está. Y por supuesto, todavía, mis queridos amigos, no hemos podido desentrañar todavía la etiología, la causa de la violencia. No sabemos todavía por qué somos a veces tan violentos. Sin embargo, caminamos a pasos agigantados, pero no somos más felices y no tenemos una paz duradera. Se plantea entonces si el Homo sapiens se dirige hacia su destrucción o hacia su evolución. Esta reflexión que yo hago hoy es más imperiosa que nunca. El cerebro es el órgano que dirige el mundo y debe estar al servicio de la sociedad y al servicio del bien común. Las computadoras ni el ensamblaje máquina-cerebro jamás podrán sustituir al cerebro. El cerebro no es ni será una computadora, y esto quedó perfectamente demostrado con los estudios de Dennett y de Kandel. Nos alegra que tengamos en este momento, hace apenas unos días, la secuencia completa del genoma humano y que sepamos más sobre esa molécula especial que segregan las células del cerebro, que se llaman exosomas. Eso nos lleva a pensar y a soñar que dentro de muy pocos años ya no necesitaremos rayos X, ni tomografía, ni resonancia magnética, y que estudiaremos esas pequeñas vesículas de las neuronas que se llaman exosomas. En fin, mis queridos amigos, las computadoras no aman, no ríen, no hacen chistes, no reaccionan a los miles de impulsos que entran a nuestros cerebros, no son seguidores pasionales de ningún equipo deportivo o de un grupo musical, no tienen la metacognición, el pensar en pensar, solamente lo tenemos los humanos. En fin, he dicho que cuando una computadora puede expresar los sentimientos de una nación o los sentimientos personales, como por ejemplo Burbujas de Amor, que te lo dedico, Jenny, Burbujas de Amor, de Juan Luis Guerra. O los sentimientos de esta nación, como lo hizo el gran poeta don Pedro Mil en Hay un país en el mundo. Entonces, si eso sucediera, pienso que he perdido el tiempo dedicando mi vida a las ciencias neurológicas. Muchas gracias.